Bueno, buenas tardes a todos. Nos encontramos una vez más en la Fundación de Jorge Padilla para una sesión de nuestras conversaciones con. Hoy tenemos a Mario Alonso Ayala, que es un muy buen amigo con el que he tenido el placer de trabajar en varias ocasiones. Es un escritor de éxito, además presidente de Auren, que yo creo que es la primera empresa española de servicios jurídicos y económicos, y hoy vamos a hablar de cuestiones de humanismo, que es lo que nos congrega en el Club H, pero también de empresa. He tenido ocasión de hojear tu libro de Talento, Cultura y Empresa, que es un libro muy interesante en el que incorporas algunos conceptos que me gustaría que explicaras. Te voy a hacer algunas preguntas sobre esto, pero ¿qué es lo que primero que quería preguntarte? ¿Qué es la cultura de una organización? ¿Cómo definirías la cultura de una empresa? Pues buenas tardes, un placer estar aquí, siempre lo digo y como lo digo cuando no estoy delante, pues ahora también es el buen momento de elogiar al trabajo que hace FIDE en cualquiera de los aspectos, y esto que ha lanzado, que es el Club H, me parece fundamental para que sea un foro de encuentro para todos los que pensamos que precisamente la cultura, en este caso la cultura con mayúsculas, pues podamos compartirla, debatirla y profundizar sobre ella. Respecto a lo que me dices, a ver, yo creo que la cultura de una organización se podría definir como el conjunto de creencias, de actitudes, de formas de actuar que existen en cualquier organización sin que se hayan impuesto. Decía Umberto Eco que al final es aquello, definía más o menos la cultura como aquello que realmente hacemos sin que nadie se haya propuesto enseñarnos, ¿no? De alguna forma es como el ADN, el ADN que tiene una organización y que todo el mundo es capaz de identificar desde fuera. Incluso se dice a veces que la cultura es lo que se hace en una empresa o en una organización cuando no están los jefes, ¿no? O sea, no necesita estar imponiéndose desde arriba, sino que es la forma natural en que la gente de alguna manera se comporta. Y yo creo que se ha transformado en el gran elemento diferencial, es decir, talento y cultura, cultura y talento, en una sociedad como la que tenemos absolutamente tecnológica, pues es lo que marca la diferencia. La tecnología está ahí, creo que tenemos que contar con ella, pero la diferencia entre dos organizaciones cada vez más está en el talento de las personas que la conforman y en la cultura que de alguna manera subsiste dentro de esa organización. Yo te quería comentar algunas cosas a propósito del libro y de este concepto de la cultura de empresa, ¿no? Es decir, yo tengo la impresión, no sé si tú participas de esta opinión, de que este es un fenómeno relativamente nuevo. Es decir, estoy pensando en el capitalismo, en la sociedad de mercado de hace un siglo, en el que la cultura de la empresa estaba orientada básicamente a la obtención de ganancias y de beneficio, ¿no? Entonces yo lo que te querría preguntar es ¿qué es lo que ha sucedido para que en la cadena de valor se incorporen también elementos éticos o culturales, como estos símbolos de creencias, sistemas o valores, ¿no? Que en lo que consiste la cultura, pero que eso se incorpora al circuito del capital, y de alguna forma las empresas que no tienen este sentido de la responsabilidad social o que no tienen una identidad cultural, pues pierden en el mercado, ¿no? Es decir, pierden competitividad. Esto obedece a que las empresas están orientadas a satisfacer los deseos de los consumidores y estos son cada vez más exigentes y han incorporado estos valores que no son estrictamente económicos y por tanto las empresas tienen que satisfacer esa demanda. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué es tan importante de repente esto de la cultura en las empresas? Que a mí me ha sorprendido porque, quiero decir, estoy pensando no solo en el capitalismo del siglo XIX, ¿no? Quiero decir, en empresas, hombre, General Motors, Ford, las grandes empresas de la tercera revolución industrial tenían un sentido cultural, si quieres, pero estaban orientadas exclusivamente a la obtención de ganancia. Y después el tema de la creación de cultura o de responsabilidad social se dejaba al Estado, ¿no? Es decir, el resto, la empresa era para ganar dinero. Si usted quiere ayuda, pues ¿qué es lo que sucede? Sí, es muy, muy interesante lo que preguntas, y sin duda que es un fenómeno relativamente reciente, digamos de los
los últimos 50, 70 años, ¿no? Hasta entonces, efectivamente, el capitalismo estaba orientado únicamente al beneficio. De hecho, es muy conocida la famosa frase de Friedman que el negocio es, el único negocio que existe es el propio negocio, ¿no? Sí, sí. Eso, lógicamente, se le está dando la vuelta porque ha aparecido esto que llamamos el capitalismo social, ¿no? Que es un modelo capitalista en el cual obviamente la empresa está orientada a obtener un beneficio, pero no únicamente a obtener un beneficio ni a costa de cualquier cosa. Entonces, yo creo que la proliferación de este capitalismo social lo escribía yo en un artículo reciente que me publicaba en El País hace unos meses. En mi opinión, se debe a tres motivos, ¿no? Un motivo es una causa normativa, es decir, ha empezado a haber cantidad de normas que obligan a las empresas a comportarse de una forma concreta. Pues no sé, la ley de protección de datos, la de prevención del blanqueo, los temas relacionados con las políticas de igualdad, los temas de obligación de información en materia de ESG, todas estas cosas hacen que la empresa, le guste o no le guste, tiene que estar orientándose hacia temas que no son estrictamente del propio beneficio, ¿no? Ese es un motivo. El segundo es el que tú de alguna manera apuntabas, ¿no? Que es un motivo de mercado, es decir, al final las empresas se comportan o porque de alguna manera les obligan o porque de alguna manera consideran que es interesante para su propio mercado. En este momento los grupos de interés que están alrededor de las empresas empiezan a exigir esta serie de comportamientos. Dicen, oye, mira, yo sí sé que en tal empresa está habiendo explotación infantil, es que no compro en esta empresa. Y esto lo puedes llevar a cualquier otro motivo. Por lo tanto, al final, las exigencias de los grupos de interés en cuanto a políticas de sostenibilidad, en cuanto a temas de lucha contra el medio ambiente, de políticas de igualdad, de diversidad, etcétera, hace que las empresas, les guste o no les guste, esto es igual que las normas, dice, oye, si quiero seguir operando en este mercado, tengo que adaptarme a ellas. Y la tercera de las razones, esta es la más bonita, que es una obligación casi ya más moral o casi kantiana, ¿no? Es decir, oye, al final las empresas consideran que es su deber y que realmente tienen que moverse no solo por ganar dinero, sino con un cierto propósito. Y ahora se ha puesto de moda un término que es el famoso propósito de las empresas, que a mí me gusta, ¿no? Me parece que es un tema bonito. El propósito consiste en que para qué se levantan los dueños de la empresa o los trabajadores de la empresa todas las mañanas. Pues no se levantan únicamente para ganar dinero, sino que se levantan con otros objetivos, que son pues hacer la empresa el proyecto más grande, aprender unos de otros, devolver parte de lo que haces a la sociedad, que eso es lo que se llama la cultura humanista, de alguna manera, que es lo que yo defiendo dentro del libro este que acabo de publicar, ¿no? Sí, pero fíjate, algo ha pasado, Mario, porque esto hace 50 o 60 años era inviable, es decir, no era conciliable con el beneficio. Esto que has citado de Friedman, el negocio es el negocio, ¿no? Entonces, algo ha sucedido en la sociedad posmoderna o en el capitalismo de última generación, en el que es conciliable la obtención de una importante ganancia económica con esta responsabilidad social. Porque esto quiere decir que las empresas compiten en mercados, además, que son mercados estrechos, muy competitivos, con mucho liderazgo, ¿no? Y aún así, pues es rentable. Quiero decir que esto se ha podido... Tengo la impresión de que las funciones sociales se han distribuido en alguna medida, ya no son competencia exclusiva de los poderes públicos, sino que las empresas las asumen también. Este cambio se ha producido, ¿no? Sí, pero fíjate, yo creo que también ha sido porque la empresa, que no nos olvidemos, la empresa continúa siendo el motor económico de cualquier sociedad. Es decir, nos guste o no nos guste, habrá gente que piensa en otros modelos idealistas, pero oye, con todos los fallos que tiene, el capitalismo es el único modelo, con todo lo que quieras ajustar o moderar, que realmente ha podido funcionar, ¿no? Entonces, al final, pues lo que se han dado cuenta las empresas de alguna manera es que no podían seguir por este camino. Es decir, todas estas políticas de corrupción, de falta de transparencia, de falta de ética, de dinero a costa de cualquier cosa, ha producido durante unos años que ha habido una divergencia, la empresa iba por un lado y la sociedad iba por otro lado. Y eso, claro, las propias empresas, por sus propios intereses, se estaban dando cuenta diciendo, oye, no podemos seguir así, es que como sigamos así, lo vamos a pagar muy caro. Entonces la empresa se ha adaptado a una situación, no todas, ni mucho menos, y esto que estamos hablando, puede haber muchos empresarios que no lo compartan, ¿no? Que digan, no, pero ¿qué me estás contando? Si para mí sigue siendo el único objetivo el beneficio. Pero realmente, bueno, en todos los foros, digamos, del capitalismo
capitalismo más puro, como puede ser el foro de Davos. En los últimos foros de Davos, el protagonista ha sido todos estos temas que estamos hablando. Cómo conseguir el propósito, cómo conseguir ser sostenibles, cómo conseguir que el cambio climático no sea un problema. Entonces, bueno, esto está ahí encima de la mesa y a mí me parece que es algo interesante, ¿no? Este cambio de rumbo me parece primero que era necesario, pero aparte es que lo aplaudo porque me parece que es la forma también un poco de cambiar la sociedad. Yo siempre digo lo mismo, al final tú te coges la lista de las personas más influyentes del mundo y entre de Forbes o de cualquier otro listado, y entre estas fundamentalmente hay empresarios. Hay también algún filósofo, pero fundamentalmente hay empresarios. Entonces, si nosotros queremos cambiar la sociedad, si queremos que la sociedad sea más igualitaria, si queremos que la sociedad avance hacia una mejora global de las condiciones de vida, a que avance a hacer menos daño a nuestro entorno, tienen que cambiar los empresarios, porque son los que mandan, son los que dirigen. Oye, que las empresas, al final hay muchas empresas que son mucho más potentes que cualquier Estado, ¿no? Entonces, si queremos cambiar la mentalidad de los ciudadanos del mundo y queremos influir realmente a que el mundo tome otros derroteros, o los empresarios cambian de mentalidad, no se hará. Y afortunadamente están empezando a cambiar, no todos, pero sí que hay un movimiento muy interesante que avanza hacia esa cultura humanista que es la que a mí me gusta, ¿no? Una cosa te quería, ¿cómo influye este cambio cultural que están viviendo las empresas en la captación del talento? Porque en una conversación que tuve con Jorge hay una idea que yo creo que sí que está penetrando en la sociedad moderna, y es la idea de que, bueno, los conocimientos técnicos son necesarios, es decir, cada uno en la especialidad en la que se desenvuelva, pero estamos volviendo a un momento más holístico, más general, en el que junto con los conocimientos, bueno, pues el abogado tiene que saber derecho, el economista economía, pero hace falta una visión más general, más humanista, si quieres, ¿no? Que también forma parte de ese saber que se cotiza en la empresa. En la captación del talento, ¿el talento es hoy exclusivamente técnico o también incorpora este tipo de saberes, de conocimiento? Sí, sin duda esto también está cambiando vertiginosamente. O sea, para mí el talento tiene tres patas. Está la parte de conocimiento, está la parte de habilidades. No desdeñemos todo lo que son habilidades, que cada vez son más importantes, y las habilidades son las habilidades relacionales, de liderazgo, de hablar en público, de poder convencer a la gente. Y el talento también está muy relacionado con la experiencia, ¿no? Es muy difícil tener talento si no has pasado por una experiencia. Entonces, ese conjunto de tres patas es lo que conforma el talento. Y sin duda que está cambiando. Y eso a pesar de algo que digo yo siempre, de que seguimos en un sistema educativo que es lamentable, ¿no? En el cual a los chavales con poquísimos años le hacen elegir entre ciencias o letras, sí, cuando el mundo no es ciencias o letras, es ciencias y letras. Está la famosa, en fin, es una anécdota, pero es muy graciosa, esa metáfora, ¿no? de la persona que tira una piedra y dice, mira, tan importante es saber por qué cae la piedra como por qué la ha tirado alguien, ¿no? Sí. O sea, que es un concepto mucho más social, ¿no? Y yo me acuerdo del libro famoso La utilidad de lo inútil, de Ordine, que habla precisamente de esto, de la estupidez, ¿no? De la formación que pasa, yo creo que en casi todos los países, especialmente incluso en Estados Unidos, donde la especialización ya es brutal, y yo creo que eso está empezando a cambiar. Y a mí me parece muy importante que una persona, aparte de saber de su especialidad, tenga conocimientos de otras cosas, tenga conocimientos transversales, porque va a ser una persona mucho más rica. El mundo cada vez es más complejo y por lo tanto los problemas no los puedes abordar con una visión unilateral, tienes que abordarlo desde muchos puntos de vista. Yo siempre lo digo, a mí si alguien me dice, mira, oye, pues yo he estudiado, no tengo ni idea, filosofía y matemáticas puras, digo, vente a trabajar conmigo, porque me interesas, oye, pues simplemente por haber tenido esa iniciativa me parece una persona interesante, ¿no? Entonces yo creo que el talento está ya cada vez más relacionado con esto. Y luego hay otra cosa muy importante con la captación de talento que preguntabas antes, y es que las nuevas generaciones, las famosas millennials, los Zetas, las Y, han cambiado mucho el paradigma a mejor. Yo soy un gran defensor de estos jóvenes, ¿no? Yo sí que oigo empresarios que dicen, no, hombre, pero fíjate, es que he hecho una entrevista a una persona y lo primero que me ha preguntado es si a qué hora se salía y si se hacían los puentes. Digo, claro, normal. Digo, ¿qué quieres que te pregunte? Es que lo entiendo perfectamente, porque quieren tener una vida aparte, es decir, quieren tener otro tipo de vida. Y luego está el famoso tema de los horarios, ¿no? Y en mi sector, en nuestro sector, el mundo legal, ni te cuento, ¿no? El tema de los horarios. Y eso es una falacia, es decir,
¿por qué? No, es que en el sector de los servicios profesionales hay que trabajar 12 o 14 horas al día y se trabaja también sábados y domingos. ¿Pero eso quién lo ha dicho? ¿Dónde lo pone? Vamos a ver. Yo escribí un artículo que me publicaron en 5 días hace un par de años que se llamaba Vivir para trabajar o trabajar para vivir. Yo lo he leído. Sí, que era muy crítico con esto. Y es que no es para nada necesario. Yo no quiero trabajar con robots. Yo quiero trabajar con personas que después de a las 7 de la tarde se van y uno le gusta la ópera, otro le gusta leer libros, otro hace deporte, otro se va de copas, yo qué sé. Y al día siguiente vuelven y son personas mucho más ricas. Entonces, a mí trabajar con robots, que lo único que hacen es estar 12 horas trabajando y el fin de semana, a mí no se me ocurre enviar un mail a nadie a partir de las 7 de la tarde. Y por supuesto, sábados y domingos, jamás en mi vida, y a mí que me lo envíen, porque no voy a contestar. Y yo creo que eso es un tema cultural también. Y yo que soy un gran admirador de los países nórdicos, sí. Joder, en los países nórdicos a las 5 de la tarde, ahí no hay nadie trabajando. Y oye, la productividad y son los números uno en productividad. Claro, sí. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Que son más listos? Pues no creo que sean más listos, simplemente están más organizados. Entonces, yo creo que hay que resistirse a este tema de los horarios. Creo que tenemos que hacer la vida laboral muchísimo más humana, ¿no? Mucho más atractiva. Y yo creo que los jóvenes se han dado cuenta de esto. Y yo ya di mucha gente, pero es que es la cultura del esfuerzo. No, pero si ellos sí se esfuerzan en lo que tienen que esforzarse, pero el resto no, porque les interesan otras cosas, además y les interesa también que la empresa tenga un propósito y que sea diversa y que se hagan acciones sociales y que de alguna manera también tengan un plan de carrera y que aprendan y que haya un muy buen ambiente laboral, y todo eso forma la cultura humanista. Entonces, yo ahora creo que como una empresa no se adapte a esta nueva ola de transformación cultural hacia cultura humanista, que se olvide, porque no va a captar talento en absoluto. Y el que capte a lo mejor es el mediocre, porque a lo mejor el mediocre, ese no le preocupa tanto, sí, porque claro, sí. El pobre no puede hacer otra cosa, pero el bueno dice, oye, no, perdón un momento, yo tengo mi vida y yo no voy a estar aquí en la esclavitud, que ya se ha abolido hace muchos años, ¿no? Hablas en el libro también del cambio cultural que se opera en los liderazgos de las empresas, ¿no? En relación con este tipo de nuevos saberes, nueva cultura, esta nueva visión de lo que es una empresa. También está cambiando el liderazgo profundamente, ¿no? Sí, está cambiando, y además, relacionado con el talento, para mí la gran labor que tenemos, yo me considero lógicamente líder de mi propia compañía y de otros muchos proyectos que he hecho, yo creo que mi labor fundamental dentro de mi firma es conseguir que las personas que se van incorporando estén alineadas con la cultura nuestra. Es decir, la labor fundamental de los líderes es conseguir mantener y divulgar la propia cultura de la organización. Y por eso, cuando tú haces una entrevista a alguien, igual de importante o más está en poder entrever si esta persona que estás entrevistando comparte tus valores, comparte tu forma de ver la vida. Porque a lo mejor sabe mucho de derecho, sabe mucho de economía, sabe mucho ya, pero al final entra ahí y de repente se encuentra fuera de juego y se va a autodesplazar, ¿no? Entonces, a lo mejor es menos importante que ya aprenderá el derecho que le falta, pero si de alguna manera comparte las formas, la forma de ver la vida y esos valores, pues es muy interesante. Y al final los líderes, yo siempre digo que los líderes tienen que tener, es un pequeño juego, ¿no? Pero me parece que es muy ilustrativo, pues 4 H's, ¿no? La H de humanidad, si estamos hablando de cultura humanista, pues tienes que tener la suficiente empatía para ponerte en lugar de cualquiera. La H de honestidad, es muy difícil que tú intentes defender valores éticos en tu organización cuando todo el mundo piensa que eres una persona que no eres ética, no eres honesta, ¿no? La H de sentido del humor, porque, joder, esto es todo muy serio y es muy aburrido y coño, un poquito de vidilla a la gente. Y una H para mí muy importante, quizá la más de todas, que es la H de humildad, ¿no? Al final, si tú eres realmente un verdadero líder, lo que tienes que ser es una persona humilde en el sentido de no creerte por encima de nada, ¿no? La palabra humildad viene de humus y humus viene de tierra, y al final los líderes tenemos que estar, y esta es una frase que me gusta, liderando con los pies en la tierra, eso sí, con la cabeza en el cielo, porque tienes que ver mucho más allá, ¿no? Pero siempre con los pies en la tierra y pensando que realmente tú tienes que estar un poco al servicio de los demás, ¿no? No creerte que estás por encima, sino más bien por debajo, para intentar ayudar a que la organización siga avanzando. Al final, para mí, liderar es conseguir que la gente quiera hacer lo que tiene que hacer. Es decir,
lo de que decía Unamuno, ¿no? Mucho más convencer que vencer. No se trata de imponer nada, no, se trata de convencer a la gente diciendo, mira, esto es lo bueno que tienes que hacer, y realmente diga, oye, pues es verdad, esto es lo que yo quiero hacer porque esto realmente es lo bueno. Esto que se dice así no es tan fácil, pero realmente esa es la labor de los nuevos líderes. Sí, además vivimos en una sociedad cada vez más horizontal, en que hay más colaboración o cooperación que imposición. Fíjate, hace unos días estuve con unos compañeros de un gran despacho y me decían que a diferencia de lo que sucedía en el pasado, que es la cultura en el despacho en la que yo también he vivido, bueno, una cultura muy competitiva en la que la facturación era probablemente, si no el único criterio, el más importante a la hora de establecer las jerarquías, las retribuciones, bueno, me decía que en este despacho en concreto habían rechazado incorporar a la societura del despacho, vamos, al comité de dirección e incluso el propio despacho, a personas que tenían muy buenos índices de facturación, pero que no encajaban en lo que era la cultura del despacho, que es un poco en el sentido este que definías tú, con lo cual lo que estoy viendo es que hay cosas que están cambiando mucho. Por ejemplo, el tema de la transparencia también, que es un tema muy importante, que las organizaciones empresariales y las que yo he vivido, había cierto secretismo en no compartir el talento, el conocimiento. Hace poco leía un libro sobre Silicon Valley y el éxito de un hub como Silicon Valley es que son... es decir, la información es abierta, el conocimiento es abierto, está a disposición de... y eso va creando una comunidad de saberes y de inteligencia compartida que la verdad es que genera crecimiento. También está cambiando esto, ¿no? La transparencia, la confianza en las empresas, este tipo de valores que son más intangibles, ¿no? Sí, sí. ¿Tú lo notas esto también? Sí, 100%. Hago referencia, parece que estoy todo el día escribiendo artículos, pero es verdad que escribo bastante, pero es que hago referencia a otro artículo mío que se llamaba Restaurar la confianza, y no sé dónde lo publiqué hace también poco. Al final, yo creo que los seres humanos somos seres sociales y de alguna manera dependemos de confiar unos en otros, ¿no? O sea, la confianza es el armazón que permite el desarrollo de la sociedad y de la civilización en general. Si cada uno fuéramos por nuestra cuenta y no te fiaras que el que tienes al lado, nunca hubiéramos hecho nada. Con lo cual eso es fundamental. Pero claro, para que exista confianza es necesario que exista transparencia. Es muy difícil confiar cuando no existe esa transparencia que se traduce en el fondo en información. Por eso vivimos en un mundo en el cual las organizaciones y desde luego las empresas tienen que huir de ese secretismo, ¿no? Porque las generaciones nuevas también lo demandan. Dicen, lo que quieren es de alguna manera tener toda la información de lo que está ocurriendo, y de hecho los grupos de interés también. Por eso cada vez más hay información de políticas de políticas laborales, de políticas de temas medioambientales, de políticas sociales, de gobernanza. De ahí viene todo esto, ¿no? Esta corriente es el querer saber realmente lo que hay detrás de cualquier organización. Entonces, por eso me parece que esta es una ecuación directa, ¿no? Confianza, transparencia e información. Esas tres lo que permiten de alguna manera es ese equilibrio. Y lo que decías antes de las estructuras planas, es verdad que las organizaciones ya cada vez son menos jerárquicas, ¿no? Yo por eso defiendo mucho la cultura humanista en la cual está el poder de la persona frente a otro tipo de culturas, las culturas normativistas, que es el poder de la norma, la cultura mercantilista, que es el poder del dinero, o la cultura autoritaria, que es el poder de la jerarquía, ¿no? Y de los líderes de arriba. Yo creo que eso está todo trasnochado y no tiene ningún futuro, ¿no? Entonces creo que el futuro está en una cultura humanista que se ponga en el centro a la persona, que la empresa al final cambie su paradigma. El paradigma hasta ahora, ¿cuál ha sido? Primero los accionistas, luego los clientes y luego los empleados. Ese ha sido el paradigma tradicional. Y las empresas se han dado cuenta de que es justamente al revés. Primero los empleados, luego los clientes y luego los accionistas. ¿Por qué? Porque si tú tienes a tus equipos contentos, motivados, con esto que se llama ahora el bienestar del empleado, eso va a redundar, obviamente, en que al final los clientes van a estar también más contentos y obviamente va a generar más riqueza para el accionista. Entonces, ese paradigma ha cambiado de forma radical y yo creo que ahí está el secreto, y eso un poco resume todo este cambio que estábamos hablando, ¿no? Fíjate, a propósito de esto último que has comentado, yo creo que se está produciendo un desplazamiento de lo colectivo a lo individual, un retorno al individuo que está cada vez más empoderado. Eso lo que significa, en mi criterio, no sé si tú compartes esta idea, lo que significa en el seno de una empresa es que las estructuras colectivas o las jerarquías rígidas y autoritarias están perdiendo pertinencia y posibilidad. Por tanto,
Si eso es así, creo que las empresas son cada vez más fluidas y cada vez hay mayor comunicación y menos jerarquía. ¿Qué sentido tiene hoy la defensa colectiva de los intereses que ya no son homogéneos de los trabajadores de una empresa? Con esto planteo un poco el tema que ya sé que es muy vidrioso de los sindicatos. Es decir, que la negociación colectiva, es decir, la empresa no es un terreno de lucha de clases hoy. Es decir, no digo que no haya escenarios de estos, pero el capitalismo ha cambiado, y ha cambiado mucho. Y esa visión tan beligerante, yo creo que no se corresponde con la realidad. Seguimos teniendo estructuras que defienden posiciones colectivas en un escenario que está desapareciendo. Al final, uno tiende a pensar, yo no quiero sumarme a esto, pero tiendo a pensar que a veces este tipo de organizaciones ya defienden los intereses de sus miembros, o de los que cada vez son menos, o de las propias burocracias que generan. Pero ¿tiene algún sentido el sindicalismo clásico del siglo XIX y del primer tercio del siglo XX en una sociedad como esta, en una empresa que ya no genera confrontación, o por lo menos no de la manera en que tradicionalmente Marx lo relataba, ¿no? Y los herederos de la tradición del marxismo clásico, ¿no? Es decir, yo no sé si, ya sé que esto es complicado, pero no sé si los sindicatos tienen hoy... Sí, a ver, yo creo que los sindicatos tienen que evolucionar, igual que está evolucionando la empresa. Es decir, el sindicalismo clásico tenía todo el sentido del mundo frente al capitalismo clásico. Está claro. Claro, si era un capitalismo que lo que pretendía era el dinero a toda costa y por lo tanto había que apretar a los trabajadores y casi tenerlos en un sistema de semiesclavitud, obviamente que tenía que haber una defensa de los trabajadores, ahí sí que tenía sentido un colectivo, ¿no? Pero en la medida en que la empresa se va alejando cada vez más de esas posiciones y vamos a un capitalismo social, como hemos hablado antes, con unos intereses mucho más abiertos, pues el sindicalismo tiene que evolucionar y transformarse en una reivindicación en ese sentido. Y es verdad que desde luego ya no hay una lucha de clases, ya eso se ha acabado. Es decir, la jerarquía en las organizaciones es cada vez mucho más plana, es mucho más difícil distinguir unas posiciones de otras y por lo tanto, como digo, o el sindicalismo es capaz de renovarse en su visión o desaparecerá. Desaparecerá porque no tendrá ningún sentido en la forma clásica de hacerlo, ¿no? Eso es verdad que lo que estamos diciendo, y esto también es importante, es decir, y lo iba a comentar al principio y luego se me ha pasado, esto que estamos definiendo y todo esto que estamos hablando, claro, es a este lado del mundo, pero claro, cuidado sí, porque, sí. claro, el mundo es muy grande y entonces no es así en todos los lugares del mundo, ¿no? Al final, en mi libro lo explico, al final Sí. hay... La cultura desde el punto de vista de localización o de entorno, más que de localización, de entorno, está marcada por 3 Gs, ¿no? Que una es la cultura de género, que lógicamente eso está muy superado a este lado del mundo. En el fondo, al final, el ser hombre o mujer para casi cualquier cosa no tiene ninguna diferenciación, afortunadamente, a este lado del mundo. Si te vas a un país árabe o te vas a otros lugares, la cosa cambia radicalmente. Está la cultura de generación, que esa sí que sigue marcando mucho. Es muy diferente la opinión que puede tener un chaval de 18 años a la que puede tener una persona de 50. Esto está evolucionando muy rápidamente, ya hemos hablado un poquito antes. Y luego está la cultura geográfica, que es, dependiendo de dónde te coloques, las situaciones son muy diferentes. Al final, desde el punto de vista geográfico, está la cultura occidental, que de alguna manera es la nuestra, que se dice que es una cultura monocrónica en cuanto al sentido del tiempo, y con todo lo que afecta a eso, o las otras 3 culturas que hay en el mundo, que es la cultura árabe, la cultura oriental y la cultura de Latinoamérica, ¿no? Estas culturas se dice que son policrónicas, en el sentido de que, bueno, ahí los plazos son lo que son, los planes se cumplen o no se cumplen, la puntualidad es la que es y, por ejemplo, las jerarquías están muchísimo más marcadas. En una cultura árabe, en una cultura incluso de LATAM o desde luego oriental, el jefe es el jefe y ahí no se le tose, es decir, lo que dice el jefe se hace y ahí no se discute. Afortunadamente en la cultura occidental el jefe dice una cosa, pero el que está al lado dice, oye, pues yo creo que es mejor hacerla así, y el otro dice, pues es verdad, pues a lo mejor estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, claro, todo lo que hemos dicho es cierto
en la cultura occidental y donde estamos. En otros países es completamente diferente. Por eso muchas veces también es tan difícil liderar empresas que tengan estructuras a nivel internacional, porque claro, si tú pretendes aplicar la misma receta en España o en Alemania o en Francia, que es la que tienes en otros países del mundo, pues estás muy equivocado. Y por cierto, ahora que he dicho Francia y Alemania que he puesto como ejemplo, y antes también lo iba a decir, en cuanto a lo que es el tiempo, el trabajo, los horarios, yo creo que esto no lo sabe mucha gente. En España se trabajan muchísimas más horas que en Francia, y en Francia muchas más que en Alemania. De hecho, el país del mundo donde más horas se trabajan es México, curiosamente. Es decir, ¿qué quiere decir con esto? Que ya lo sabemos, que el número de horas de trabajo no está relacionado con la productividad para nada, y por lo tanto hay que romper eso y dedicarse a hacer horas útiles y a tener otras vidas. Está correlacionado con el bajo Producto Interior Bruto. En general es lo contrario, en general es lo contrario. Una última cosa a propósito de esto que has dicho, pues yo lo comparto absolutamente, ¿eh? Quiero decir que es verdad que esta nueva cultura empresarial es privativa de Occidente, pero parece que es mejor. Quiero decir que al final tenemos que... es un poco una pequeña obsesión mía, pero ¿tú no crees que tenemos que reivindicar, mantener, conservar y potenciar el legado de la Ilustración y del Renacimiento, de la Reforma, de lo que es Occidente? Es que yo creo que esto es importantísimo, joder. Perdóname, pero te lo digo de verdad. Es decir, es una cosa... yo estoy un poco obsesionado con esto porque a veces pues hay un cierto sentido de la culpabilidad, ¿no? De decir, bueno, Occidente es lo mejor que hemos tenido nunca, tenemos la mejor sociedad que hemos tenido jamás, nunca. Yo en un artículo que escribí hace poco también lo decía, es decir, es que un obrero de la construcción vive mejor que Luis XIV en la corte de Versalles. Es que es así, es que tenemos una sociedad magnífica, falta mucho, pero este es el legado que tenemos que preservar. Entonces, bueno, es decir, bien, China, Latinoamérica, pero tenemos que estar muy orgullosos de lo que somos, de lo que hemos recibido y de lo que hemos aportado. ¿No crees que, es decir, sin eurocentrismos exagerados, pero bueno, esto es lo que mejor ha funcionado, ¿no? Pero vamos, sin ninguna duda, a mí me parece que desde luego somos súper afortunados de estar a este lado del mundo y que en general, ¿no? O sea, a nivel de igualdad, a nivel de condiciones laborales, a nivel de condiciones sociales, hombre, pues ojalá todo el mundo fuera como esto. Con independencia de que ahora dices tienes la amenaza de China o tienes la amenaza de otros países en los cuales pues las reglas del juego son diferentes, ¿no? Pero yo creo que no importa. Es decir, yo creo que ahí nosotros nos tenemos que mantener firmes, y muchas veces se nos critica, ¿no? O hay voces autocríticas de Europa. No, es que Europa es demasiado estricta. No, no es demasiado estricta. Yo creo que Europa lo que hace es poner por encima de todo no siempre, ¿no? Pero por lo menos esa es su intención, una ética y una defensa de valores que están por encima del dinero y por encima de cualquier otra cosa, ¿no? Si eso nos lo cargamos un día, pues sería lamentable. Y yo estoy de acuerdo, o sea, esa es la herencia de la Ilustración, y a ver si ahora resulta que vamos a echar por tierra los avances de la civilización de cientos de años, ¿no? Afortunadamente yo creo que estamos en un buen camino. Yo soy optimista, hay mucha gente que es pesimista quizá por naturaleza. Yo soy optimista, me parece que el mundo va cada vez a mejor, con independencia de todo lo que ocurra y matizándolo todo lo que haya que matizar, ¿no? Y por eso yo creo que el modelo que debe imponerse, pero no por imposición como si fuéramos a la conquista, ¿no? Simplemente porque es mejor, es el modelo de este lado del mundo, sin ninguna duda, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Mario, ha sido interesantísimo, la verdad. Seguiremos en ocasiones posteriores. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias.